que tiene mucho tiempo de estar pues, hablando de la situación del mercado laboral es don René Quevedo. Pues la Cámara de Comercio envió ayer una oportunidad para generar empleo y los datos que dan como antecedentes son demoledores. Por ejemplo, según la Cámara de Comercio, en octubre del año pasado había 24.000 asalariados privados menos que hace 12 años. A cambio, había aumentado la cifra de funcionarios y trabajadores informales. Durante ese periodo, la planilla, es decir, en los últimos 12 años, ha crecido en 63.000 funcionarios y la informalidad en 264.000 personas. René Quevedo ha sido insistente. Este es el resultado de una falta de una estrategia clara hacia la generación de empleo, pues el cierre abrupto de la mina, que eran trabajos bien remunerados y sobre todo pues, bien especializados que iban a crear y creaban una cantidad de valor agregado. Don René, bienvenido como siempre y buenos días. Buenos días, Fernando. Un placer estar acá como siempre. Sí, lamentablemente eh, he venido siendo insistente porque esto no es algo nuevo, no es algo que no se veía venir. En los últimos 12 años, producto de esas cifras, 24.000 asalariados privados menos, 63.000 funcionarios más y 264.000 informales más. Esto quiere decir que cada trabajador asalariado que perdió su empleo en esos 12 años fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 10 informales. El proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia, producto de que se perdió la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Bien sencillo. Las actividades que generan 70% de los empleos, y dicho sea de paso, dan trabajo a 4 de cada 5 jóvenes que trabajan, como bloque, generaron 100% empleo informal. 100%. Ningún sistema de pensiones aguanta ese golpe. De hecho, creo que es importante porque dentro de toda esta discusión que se está planteando alrededor de la ley de la Caja del Seguro Social, yo digo que hablar de que vulnera las pensiones del pueblo es una imposibilidad matemática. Sí. ¿Por qué? Porque en los últimos 12 años, el único, no el único que ha generado empleos formales es el Estado. De hecho, de esos 63.000 funcionarios, cuadro 14 del informe de la Contraloría, 38% fueron educadores, 28% fueron personal de la salud y 27% fueron personal de la administración pública. Ahí tenemos 93% de toda la generación de empleo formal en 12 años. Salarios, cuadro 25. Los educadores recibieron 96% de aumento salarial, el personal de salud 65% y la administración pública 55%. Todo esto con plata prestada, porque aumentamos la deuda externa en 40.000 millones de dólares. Nos hemos endeudado para financiar funcionarios e informales en una economía de la cual los jóvenes no son parte. Los jóvenes eran uno de cada 4 nuevos empleos por allá por el 2009 y hoy no tienen participación en el empleo. De hecho, entre el 2019 y el 2024, 10.542 jóvenes menores de 30 años perdieron sus trabajos. Y esto se va a poner peor, lamentablemente, y por eso que a mí me preocupa todo esto que está ocurriendo. Primero, porque los jóvenes, yo no sé quién es el culpable, porque estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a un problema que no entendemos. Yo no sé quién es el culpable o quiénes son los culpables, pero sí sé quiénes son las víctimas, son los jóvenes. Sí. El joven promedio que trabaja tiene una escolaridad de 10,7 años aprobado. Eso es un año menos que la escolaridad promedio del trabajador panameño. Esto quiere decir que los jóvenes están incursionando en el mercado laboral antes de culminar sus estudios, ¿okay? Y ahora, bueno, acabamos de ver cómo los que se están graduando ahora tienen un año de retraso no dieron Uy, qué sucia materia estás. por un año. Entonces, esto los dificulta aún más su entrada al mercado laboral. Aparte de esto, con toda esta inestabilidad, estamos realmente impactando las actividades que más oportunidades le dan a los jóvenes. Hoteles y restaurantes, 28% de los empleos ahí son jóvenes.
agricultura 27% y comercio 26%. O sea, de alguna manera decidimos que los jóvenes sean los corderos del sacrificio. ¿Okay? Primero que no les estamos dando la educación, los estamos condenando a una vida de informalidad y temporalidad laboral, y por otro lado los estamos condenando a trabajos manuales mal pagados, ¿okay? Insisto, eh, donde les va a ser muy difícil construir un proyecto de vida. No olvidemos que, como dije antes, eh, la escolaridad promedio de nuestros jóvenes en el mercado laboral es 10,7 años aprobados. Esto quiere decir que su educación media y premedia es toda la base del conocimiento que ellos van a tener para enfrentar la vida. Entonces me choca de alguna manera que estemos hablando de huelga de maestros cuando nos hemos endeudado para pagarle los salarios. Vamos a estar claros, ¿eh? Fueron los que más aumentos salariales recibieron en los últimos 12 años con plata prestada. Uno. Y por otro lado, estamos hablando de que se habla de las pensiones del pueblo, etcétera, pero no puede haber pensiones sin empleo. A ver, para que haya una pensión tiene que haber un empleo y tiene que haber un buen salario. Ambas de esos eventos han sido exclusividad del Estado desde el 2012 con plata prestada. Así que yo pues hago un llamado a la cordura, a la reflexión. Los jóvenes no tienen. ¿A cuántos jóvenes más tendremos que sacrificar para que entendamos que este es un país de todos y que, a ver, como dije antes, nos hemos endeudado para pagar funcionarios e informales en una economía de la cual ellos no son parte? Ellos no van a heredar la casa, van a heredar la deuda. Entonces creo que tenemos que, si queremos ser solidarios, tenemos que ser solidarios con el que no tiene empleo. Entonces creo que, pues, insisto, con el mayor de los respetos, porque, insisto, las consignas son sentimientos, no son realidades. Lo que no se mide no existe. Y dentro de este marco, lamentablemente, pues, quien no piensa como yo, lo llamo vendepatria, vendido, etcétera. Es como querer ponerle un ribete pasional a un número. 5 va a ser siempre más que 4 y menos que 6, me guste o no. A los números poco le importan tus sentimientos. Entonces creo que es hora de realmente recapacitar. Lo que no se mide no existe. Claro. Entonces, yo creo que sí, tiene que haber diálogo alrededor de la verdad. Todo esto que se está planteando con la ley 462, la ley 462 no es el problema. El problema es que solo el Estado genera empleo formal con plata prestada. Entonces ese es el problema. Y lamentablemente se nos acabó el saldo de la tarjeta de crédito. Le hemos venido, cual droga, creamos un Estado ficticio, una economía ficticia, que ha sido habilitada por nuestra adicción a la droga. Entonces estamos, en vez de llevar al paciente a enfrentar su realidad, estamos viviendo la realidad del drogadicto. Y estas cosas que están ocurriendo de alguna manera, con el mayor de los respetos, son la abstinencia del drogadicto. No hay. Se nos acabó el saldo de la tarjeta de crédito y vamos a tener que enfrentar la realidad. La economía, el sector privado es el que tiene que generar los empleos, no el Estado. Sí. Y máxime con plata prestada, ¿no? Pero encima de eso, es decir, no, la destrucción de la mina, que empleaba a personas capacitadas, educadas, con un título universitario, muchos de ellos, y a la base de la pirámide, la destrucción de la bananera, que era el empleo directo de personas que no tenían escolaridad y que era un trabajo básicamente manual. Es decir, estamos acabando las dos tanto la base como el tope de la pirámide. Sí. De alguna manera hay un incendio en el barco, solución, hundámoslo. Sí, nosotros hemos tenido en los últimos 5 años, bueno, 2019, 2024, 2 shocks y 3 aftershocks. Uno de ellos, el tercero, lo estamos viviendo. El primer shock fue la pandemia. ¿Okay? En una economía donde el 70% de los empleos son presenciales, en Bocas es 80%, ¿no? Nosotros adoptamos las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica y masacramos a 407,000 empleos formales del sector privado. El 76% fueron empleos de baja escolaridad, 11 o menos años, que ganaban $750 o menos. El otro shock fue el cierre de la mina y la pérdida del grado de inversión, una consecuencia de la otra, donde perdimos 54,107 empleos formales no agrícolas, pero con otro componente. ¿Okay? Perdimos 6,000 debido al aumento de las tasas de interés, producto de la pérdida del grado de inversión. Perdimos 6,636 empleos en el sector financiero y de seguros,
con un salario promedio de $1.114 mensuales, es decir, 380 más que el salario promedio en la economía. A eso se le agrega 4.400 empleos perdidos en el área, en el sector inmobiliario. ¿Okay? A eso se le agrega, eso es 6 veces más de lo que perdieron en pandemia. A eso se le agrega más o menos casi 4.000 empleos en actividades de apoyo administrativo, particularmente alquileres, que es 60% más de lo que perdieron en pandemia. Lo lamentable de todo esto es que cuando sumamos todos estos empleos, 7 de cada 10 de esos empleos que se perdieron eran mujeres jóvenes. ¿Okay? Mujeres jóvenes. De hecho, el desempleo juvenil femenino entre agosto del 2023 y octubre del 2024 subió 4 puntos. El mayor aumento en tan corto tiempo en la historia. Hoy, 1 de cada 3 jóvenes de 15 a 29 años es una nini. ¿Okay? Entonces creo que... Pero ¿por qué específicamente el empleo femenino, René? Porque esas actividades, como dije antes, el grueso de las actividades que se perdieron producto del cierre minero y la pérdida del grado de inversión, particularmente en el ámbito financiero, eran controladas por mujeres. 7 de cada 10 de esos empleos. A ver, 6.636 en el sector financiero, 4.400 en el sector inmobiliario y casi 4.000, 3.900 y tanto en actividades de apoyo administrativo eran mujeres, ¿ok? Obviamente la mujer es 40% de la fuerza laboral del país, a diferencia del hombre son 60%. ¿Okay? Entonces, obviamente, un impacto de esa naturaleza merma muy fuerte la población ocupada de mujeres. Entonces, pues, de ahí el aumento tan grande que hubo. Y es lamentable porque las mujeres están mejor preparadas para el campo laboral. De hecho, las mujeres en general, 42% de todas las mujeres que trabajan tienen empleos de responsabilidad técnica, gerencial o directiva, es decir, versus 21% de los hombres, el doble. ¿Okay? En el caso de las mujeres jóvenes, igual, 22% de las mujeres jóvenes tienen responsabilidad técnica, supervisoria y gerencial, versus 11% de los hombres. La mujer está mejor preparada para el mercado laboral, pero bueno, tiene otros compromisos y es sumamente lamentable que esto haya ocurrido. El tema de la crisis de empleo juvenil, yo lo llamo la crisis dentro de la crisis, y la explosión de desempleo juvenil femenino, yo lo llamo la tragedia dentro de la crisis, ¿no? Entonces, es lamentable y por eso que tenemos que, insisto, al margen de nuestras diferencias, tenemos que primero mirar realidades, ¿okay? Lo que no se mide no existe, ¿okay? Hay lamentablemente mucha descalificación, mucha consigna que riñe con las realidades, ¿okay? Insisto, esta consigna de las pensiones de hambre es una imposibilidad matemática, sencillo. Entonces, tenemos que mirar, tenemos que dialogar en base a la verdad es una sola. ¿Okay? Entonces creo que en la medida que a lo mejor no me gusta, oiga, usted tiene 400 de colesterol y 600 de triglicéridos y resulta que los rayos X dicen que usted tiene 2 arterias obstruidas. ¿Okay? Usted puede decir, bueno, no, pero eso no es verdad porque yo apenas como. ¿Okay? Bueno, señores, esta es la realidad. ¿Okay? Entonces creo que estamos en la negación del drogadicto. Se acabó el saldo de la tarjeta de crédito. Todo esto ha sido posible por nuestra adicción a la deuda. Y ya vimos cómo, producto de la pérdida del grado de inversión, cierre de la mina y toda esta historia, no solamente duplicamos el tamaño de la deuda de 26.000 millones a 54.000 millones con tendencia al alza, sino triplicamos el costo del dinero. La emisión de bonos que hizo el gobierno Cortizo en julio del 2019 se hizo a 2.83 de interés y financiamos el cuarto puente a 9.30, matemática simple. Entonces, obviamente tenemos que, y todo esto lamentablemente no se circunscribe al ámbito nacional, ¿no? Ya vimos cómo hubo un derrumbe de la calificación de nuestra deuda, de nuestro riesgo país entre agosto del 2022 y octubre del 2024, de acuerdo al índice de JP Morgan, el índice de bonos de mercado emergente. Pero pasamos de ser número 3 en el 2022 al número 9. ¿Okay? ¿Cómo salir de este callejón sin salida donde encima de todo, pues todo lo ocurrido con la mina, lo que también ha provocado
es la demonización del empresario, la demonización de la Sí, empresa, de la persona que toma el riesgo para llevar a cabo una inversión. yo creo que ese es el gran problema. Hemos tenido un esfuerzo, una sistemática satanización de la iniciativa privada pero tan exitosa que nuestra economía solo genera informales y funcionarios con plata prestada, ¿ok? Y lamentablemente nos endeudamos para financiarles los empleos y los salarios a quienes están haciendo huelga, ¿no? Perdone, o sea, esto no es, a ver, yo no estoy hablando de patriotismo, estoy hablando de matemática. Tampoco estoy haciendo un juicio, estoy haciendo una autopsia. Lo que no se mide no existe. Cuadro 14 del informe laboral de la Contraloría y cuadro 25 del informe laboral de la Contraloría. A ver, ni siquiera hay que saber sumar, solo hay que saber restar. El problema es que cuando las consignas riñen con las realidades ya entramos en el ámbito de las sectas, ¿ok? Y yo creo que lo que acaba de pasar en Bocas del Toro, donde básicamente en el momento en que nosotros, las consignas valen más que las realidades. Uno, las calles hacen jurisprudencia. Sí. Y tres, estamos dispuestos a masacrar, primero, secuestrar una provincia y masacrar a 5.000 familias para aprobarlo. Estamos en el ámbito de la anarquía y nos convertimos en un destino hostil a la inversión privada, no solamente a la extranjera. Entonces creo que dentro de todo esto no tenemos que ponernos de acuerdo, no tenemos que pensar igual. Si todos pensáramos igual todavía estuviéramos viviendo en cuevas. Pero la verdad es una sola. Lo que no se mide no existe. El gobierno no puede ser el único generador de empleo formal en el país. Se acabó el saldo de la tarjeta de crédito. Tenemos que enfrentar la realidad, cual drogadicto. Entonces creo que en este momento a corto plazo, primero tenemos que, yo espero que esto se solucione y entendamos que el país sigue. Yo desde el punto de vista de, aplaudo la iniciativa de la Cámara de Comercio, porque hasta cuántos jóvenes más tendremos que inmolar para entender que ellos son las víctimas. No existe ninguna justificación para que nosotros los masacremos a ellos. Yo soy perfectamente libre de inmolarme y quemarme vivo por lo que yo pienso, ¿okay? Pero yo no tengo ningún derecho a masacrar a jóvenes humildes particularmente. Mire, a ver, solamente 2 de cada 100 jóvenes humildes, estoy hablando de data, estadística, no es una opinión, es data, solo 2 de cada 100 va a llegar a la universidad, ¿ok? De los que llegan a la universidad, solo 1 de cada 5 se va a graduar, ¿ok? Y de los que se gradúan, solo 1 de cada 3 va a encontrar empleo, ¿ok? Estoy citando cifras de la Contraloría. Entonces, nosotros tenemos que reforzar la única herramienta que van a tener nuestros jóvenes para enfrentar la vida y enfrentar el mundo laboral y el sector productivo, porque no todos van a encontrar un empleo formal, es la educación. Entonces, no tenemos ningún derecho ni ninguna causa. No hay nada más antipatriótico que el hambre, nada, ¿ok? Y obviamente va a ser complicado si no hay una fuente de ingresos. Entonces yo, pues con el mayor de los respetos, insisto, no estoy hablando de patriotismo, estoy hablando de matemática y tampoco estoy haciendo un juicio, estoy haciendo una autopsia. Como dice la canción, lo que pasó, pasó, ¿ok? Sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante, no? Y eso parte por un diálogo alrededor de la verdad. La verdad es una sola. Lo que no se mide no existe, aunque no me guste, ¿okay? Pero es una sola. 5 va a ser siempre más que 4 y menos que 6, me guste o no. La pregunta, René, es ¿cómo salimos de este callejón sin salida? Porque no hemos hablado de las leyes especiales que cada quinquenio terminan costando más o menos 5.000 millones de dólares. Y Sí, esa deuda de la cual hablabas, ese aumento automático de ciertas profesiones dentro del Estado, pues que se han convertido ya en una gran bola de nieve que nos ha venido cayendo desde hace rato. sí, sí, definitivamente. Es que volvemos al tema. Llevamos 12 años buscando culpables, ¿ok? Porque todas estas aumentos, con el mayor de los respetos, ¿ah? O sea, yo no quiero, hago una autopsia, como digo, no estoy juzgando de si son justos o no los aumentos, ¿ok?
pero siempre es la búsqueda de la equidad, ¿ok? Sobre la base de una narrativa opresores versus oprimidos, ¿no? Eh, pero lo más irónico de todo esto es que del 2004 al 2012, 4 de cada 5 nuevos empleos que generó la economía eran asalariados del sector privado. La deuda externa creció aproximadamente 550 millones de dólares por año durante 8 años. ¿Okay? Del 2012 para acá, cuando decidimos que no íbamos a buscar equidad social a través de la inversión, el empleo y la confianza, Sí. sino aumentando el gasto público con plata prestada, 4 de cada 5 nuevos empleos son informales y el otro es un funcionario con plata prestada. Y en los últimos 5 años aumentamos la deuda externa en 5.425 millones de dólares por año, 10 veces más que lo que teníamos en el 2004 al 2012. Lo hicimos, a ver, es decir, que lo que estamos buscando, que es que sea el sector privado el que genere la mayoría de los empleos y los mayores aumentos salariales, como fue en aquella época, ¿okay? Ya lo hicimos. No es que estamos importando un modelo de Suiza, esto ya lo hicimos. ¿Qué era lo que había? Bueno, teníamos el canal, teníamos un montón de cosas, pero había algo que hoy falta, confianza. ¿Okay? Y Sí. creo que es realmente lo que necesitamos, particularmente alrededor del sector interno de la economía, que es el que genera la mayoría de los empleos y se financia a través de la banca nacional. Un indicador fundamental es nosotros necesitamos aumentar los montos de financiamientos bancarios al sector productivo, porque eso van directamente al sector interno de la economía que genera el 70-80% de los empleos. Y no olvidemos que 7 de cada 10 empleos en el país son informales y empleados en empresas de menos de 10 trabajadores. Quiere decir que Sí. el microempresario, formal e informal, es la columna vertebral del empleo. Si a ellos les va bien, a todos nos va bien. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Don René Quevedo, como siempre, eh, ilustrativo, amplísimo tu visión sobre la economía y esos campanazos que vienes desde hace tanto tiempo diciendo sobre cómo está creciendo realmente el empleo de forma tan poco pues, saludable para la economía nacional y nosotros tratando de acabar con las fuentes de empleo formal, que es lo más triste y es lo más Así es. peligroso de todo este juego. Así es, como digo yo, hay un incendio en el barco, solución, hundámoslo. Hundámoslo, así mismo es. René, como siempre, gracias.